¿Qué tal? Buen día con todos los presentes. Voy a exponer brevemente mi parte de este trabajo de fundamentos del diseño de fármacos impulsados por la inteligencia artificial. Específicamente, mi parte sería este de acá, el aspecto de la ética. La IA no solo trae avances técnicos, sino también genera dilemas éticos y legales importantes. En relación a las enfermedades raras, que son aquellas que afectan a un número muy pequeño de personas dentro de la población general, como la enfermedad de Huntington, la fenilcetonuria, la miastenia gravis. Hay pocos pacientes, hay poca inversión, hay pocos ensayos clínicos. ¿Qué hace la IA? La IA puede analizar pocos datos y aún así encontrar patrones. Reutilizar fármacos existentes, ¿no? A esto se le llaman drug repurposing, que es el reuso de los fármacos. Usar un fármaco ya aprobado para otra enfermedad distinta. ¿Qué es lo que pasa con el sildenafil, que fue planeado para la hipertensión pulmonar, pero luego se conoce que mejora la erección y se usa para la disfunción eréctil? O la talidomida, que trágicamente se creyó que era un sedante, pero hoy en día, por ejemplo, se usa para mieloma múltiple o lepra. Entonces, la IA puede simular miles de escenarios biológicos. Imagínense una enfermedad rara muscular que afecta a uno de 100.000 personas, como la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad genética rara que afecta principalmente a niños varones y se caracteriza por ausencia o defecto de la proteína distrofina, esencial para mantener la estabilidad de las fibras musculares. Debido a esto, los músculos se van debilitando progresivamente desde la infancia, causando dificultades para caminar, caídas frecuentes y pérdida progresiva de la movilidad, llegando a etapas avanzadas para afectar. En etapas avanzadas afectan músculos respiratorios y cardíacos. Bueno, no hay dinero para investigar un nuevo fármaco. Con la inteligencia artificial se analizan bases genéticas, se encuentra que un fármaco actúa de modo semejante y se reutiliza el medicamento. Entonces, se puede hacer un tratamiento sin empezar desde cero. Otro tema importante es el de los gemelos digitales. ¿Qué es eso? Es una simulación computacional de un paciente real. Incluye genética, metabolismo, enfermedades y respuestas a fármacos. Imagínense un paciente con cáncer de pulmón. En vez de probar quimioterapia directamente, se simula en su gemelo digital. La IA responde entonces. El fármaco A da 70% de eficacia, toxicidad alta. El fármaco B da 60% de eficacia, pero toxicidad baja. Entonces, el médico decide así con mejor información antes de tratar al paciente. Y un tercer aspecto tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, ¿quién es el dueño de un medicamento creado por IA? Puede ser el programador, la empresa farmacéutica, el médico investigador, la IA, pero claro que hay un problema, ¿no? Legalmente no tiene personalidad jurídica, al menos hasta ahora. Entonces, el DSP, que es 0038, Dai Nippon Sumitomo Pharma, que es desarrollado por la empresa biotecnológica Exscientia, en colaboración con la farmacéutica Sumitomo Pharma. ¿Qué es? Es un fármaco diseñado desde cero por IA, que actúa como un antagonista dual de los receptores de serotonina, específicamente 5-HT1A y 5-HT2A. Sirve para tratar la psicosis asociada a la enfermedad de Alzheimer. Con esto alivia síntomas conductuales como agitación, agresividad y alucinaciones, sin los efectos secundarios de los antipsicóticos tradicionales. ¿Qué logra la IA entonces? Analizó millones de opciones para diseñar una molécula con una selectividad molecular perfecta, asegurando que golpee exactamente los dos receptores deseados y evitando efectos adversos en el resto del cerebro. Interesante. Ahora la pregunta es, ¿y quién cobra esto? ¿La patente quién lo va a cobrar? Y legalmente, para patentar el fármaco y cobrar las regalías derivadas de su explotación comercial, la que se va a encargar es la corporación farmacéutica que financió.
que lideró el desarrollo y adquirió los derechos contractuales de esa tecnología. Entonces, queda claro que en este caso Exscientia con Sumitomo Pharma van a elaborar, van a tener la patente, pero a futuro, esa es una pregunta que se puede hacer a futuro. Llegará un punto en que los sistemas de IA generen moléculas medicinales completamente autónomas, desde el diseño químico hasta la predicción de efectos, sin que ningún científico humano entienda la lógica exacta del proceso. Ahora bien, si la farmacéutica no puede demostrar que un humano concibió la idea, la oficina de patentes rechazará la solicitud enviando el medicamento directamente al dominio público. Para evitar que las empresas dejen de invertir, los gobiernos tendrán que cambiar la ley para proteger la inversión corporativa, desligándola de la necesidad de un cerebro humano. Bueno, eso ya se ve a futuro, que las máquinas, la IA, va a generar medicamentos de forma autónoma, pero ahora hay una barrera, ¿no? En realidad debe haber un cerebro humano detrás, si no, va a ser considerado de dominio público. Bien, ahora hablemos de temas, por ejemplo, como la regulación. Los gobiernos deben decidir cómo aprobar los fármacos, qué nivel de evidencia es suficiente, cómo validar modelos tipo caja negra, el cual es un modelo que hace predicciones o decisiones, pero no permite entender fácilmente cómo llegó a ese resultado. O sea, ves la entrada y la salida, pero no el razonamiento interno. Se valida de forma indirecta, comparando sus predicciones con resultados reales. A esto se le llama el gold standard clínico o experimental, evaluando su desempeño estadístico, sensibilidad, especificidad o el área bajo la curva, y probándolo en diferentes poblaciones para ver si es consistente. Esa es la forma de validar, o sería la forma de validar estos modelos. Vamos a poner un caso. Un fármaco diseñado por IA suele pasar primero por una simulación ADMET, computacional. Ya saben, absorción, eh, distribución, metabolismo, excreción y en este caso también toxicidad. Se predicen esas propiedades con el objetivo de filtrar moléculas antes de su síntesis. Posteriormente, los candidatos seleccionados se validan experimentalmente mediante estudios in vitro en células o tejidos, y en la mayoría de los casos mediante modelos animales para evaluar su eficacia y seguridad en sistemas biológicos completos. ¿Qué hace la IA? Predice la toxicidad, predice la absorción, predice el metabolismo. Y el regulador sanitario, que en este caso sería la FDA o el EMA, European Medicines Agency, debe decidir si lo aprueba o no. Entonces, estamos ya ante el tema de la inteligencia aumentada. Y ya no habría tanto reemplazo como si cooperación, colaboración. La IA analiza masivamente los datos. Es muy buena para procesar millones de moléculas, encontrar patrones invisibles, predecir toxicidad o afinidad. La IA sí analiza 10 millones de compuestos químicos y selecciona solo 100 candidatos útiles, y esto es muy bueno, nos beneficia. Los humanos, sin embargo, tienen juicio clínico. Eso es lo distinto, lo que aún la IA no llega a ser, todavía no llega a la singularidad. El humano aporta ética, experiencia clínica, decisión final, intuición médica incluso, que es la capacidad del médico de decidir basado en experiencias clínicas acumuladas. La IA puede decir que el fármaco da la mejor supervivencia, pero el médico piensa, paciente uno es joven, ok, sí le calza, pero si el paciente 2 es un anciano con insuficiencia renal, hay un riesgo muy alto. Por lo tanto, el médico modifica la decisión. Vamos a poner un ejemplo. Hay un anticancerígenos tipo antraciclina, la doxorubicina. Es muy eficaz contra el cáncer, pero causa cardiotoxicidad, arritmia, insuficiencia cardíaca. Entonces, la IA sugiere un fármaco potente, pero em, el médico sabe que en ancianos es un paciente frágil, causa arritmia, entonces lo va a descartar. La inteligencia aumentada vendría a ser la combinación entre la IA y el ser humano. No se trata de enfrentarlos, sino de que trabajen juntos.
La IA sugiere mejor tratamiento oncológico. El médico evalúa, por ejemplo, comorbilidades, edad, contexto social, y se toma la decisión final combinada. Pensemos en un paciente de 78 años con cáncer de mama HER2 positivo, insuficiencia cardíaca leve y diabetes mal controlada. Un sistema de IA entrenado con datos de ensayo clínico podría sugerir un esquema estándar, altamente eficaz, como el trastuzumab, combinado con paclitaxel o doxetacel, ya que esta combinación ha demostrado mejor la supervivencia en cáncer HER2+. Sin embargo, también es conocido que el trastuzumab puede asociarse a cardiotoxicidad, especialmente en pacientes con función cardíaca ya comprometida. Entonces, el ser humano va a tomar una decisión. Entonces, la IA no reemplaza al médico, sigue reglas, respeta protocolos, no piensa en casos extremos o excepciones o contexto. La IA hace más eficiente y preciso al personal de salud. Sigamos. Entonces, ya podemos ir abordando algunas conclusiones. Hay una aceleración radical del descubrimiento. Antes de descubrir un fármaco tomaba de 10 a 15 años. Con la IA esto se puede reducir a meses o pocos años. Y hay ejemplos de esto. El In Silico Medicine diseñó moléculas en semanas. El ISM 001055, también llamado Rentocertif, que es el candidato para fibrosis pulmonar idiopática, diseñado con IA generativa. Alrededor de 18 meses, que es mucho más rápido de lo tradicional, se diseñó. Y ya entró en ensayos clínicos fase 1, fase 2. Todavía no sale al mercado, tenemos información de esto. Segunda conclusión, hay un cambio computacional profundo. Tiene que ver esto el deep learning, el aprendizaje profundo y el big data. La farmacología ahora depende de deep learning, que es un subcampo del machine learning basado en redes neuronales profundas. ¿Qué quiere decir? La IA aprende patrones complejos usando muchas capas. Las redes neuronales, las bases de datos masivas. Ejemplo, ¿no? La IA usa ADN, estructuras de proteínas, literatura científica incluso. Todo integrado para predecir medicamentos. Entonces, si la IA diseño de moléculas detecta, por ejemplo, cáncer en imágenes o incluso puede predecir estructuras de proteínas. Hay un caso específico, AlphaFold, que es un revolucionario sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind, que predice con precisión milimétrica la estructura tridimensional de las proteínas a partir de secuencias de aminoácidos, el AlphaFold. En fármacos, la IA aprende qué moléculas funcionan, predice la unión a proteínas, genera nuevos compuestos. Entonces, ya se vuelve una herramienta valiosa. En cuanto a la optimización de toxicidad y diseño, antes se probaba toxicidad en laboratorio, este era caro y lento, y ahora la IA predice si un fármaco será tóxico antes de sintetizarlo. De 1 millón de moléculas, solo 100 pasan filtros de toxicidad, el famoso ADME-TOX. Una molécula puede matar bacterias, ser eficaz, pero si no se absorbe es inútil, y si daña al hígado, debe descartarse. ¿Cómo actúa la IA en ADME-TOX? La IA predice si el fármaco llega a la sangre, si atraviesa la barrera hematoencefálica, si es hepatotóxico, antes de probarlo en humanos. Ahora, esto nos lleva a una reflexión breve, ¿no? Si algún día la IA reemplazará al ser humano, en este caso al químico farmacéutico. Entonces, no lo va a reemplazar, digamos, va a cambiar su relación con él. Lo que sí hace la IA es diseñar moléculas, predice toxicidad, acelera descubrimientos, pero lo que no hace hoy en día es, no valida clínicamente, ¿no? No valida clínicamente aislada, sola. No toma decisiones regulatorias, no entiende el contexto clínico real, no sustituye el juicio humano. Incluso con una IA súper avanzada, la biología humana no es completamente predecible. Somos un sistema complejo, básicamente gobernado por
por el caos. Cada quien es único, a pesar de que tenemos parecidos, dos ojitos, una boca. Somos únicos. Antes el químico, por ejemplo, probaba 1000 medicamentos en laboratorio. Ahora la IA filtra 1 millón y deja sin candidatos. El químico farmacéutico, ¿qué realiza? Validación ética, regulación, control de seguridad, decisiones sociales. ¿Qué aprueba o qué no se aprueba? Hay ejemplos de esto, que el tema de las vacunas del COVID-19. Pfizer y BioNTech, Moderna, aprobaron en emergencia a pesar de que había evidencia incompleta. Hicieron un balance riesgo-beneficio. La COVID mataba a miles, entonces los efectos adversos aún son desconocidos, pero se aceptó pues por la incertidumbre, ¿no? Se aceptó porque había mucha muerte. Se aceptó la incertidumbre científica por urgencia sanitaria. Un segundo ejemplo, las terapias CAR-T de cáncer hematológico, que es un conjunto de enfermedades que afectan la médula ósea, el sistema linfático y las células sanguíneas, como la leucemia, digamos. El Tisagen Lecleusel, Kimiria, se tomó una decisión. La terapia era extremadamente cara, $400.000. Algunos países la aprueban, pero otros restringen su costo. Impiden venderlo, restringen su... ¿Por qué? Por el costo. Entonces, aquí el problema ya no es científico, no es gestión. Tiene que ver con la bioética, como saben, tiene al menos unas 4 normas. La de benignidad, no malignidad, autonomía, pero una que es importante que es el de justicia. Precisamente por el tema de la justicia, un medicamento muy caro no podría estar así circulando en el mercado sin ningún control. Em, claro, entonces aquí tiene que ver el tema de la equidad y de acceso al sistema de salud. Desde el punto de vista ético de muchos estados, sobre todo de Europa y parte de Latinoamérica, la salud se considera un derecho constitucional y no es un bien de consumo. Entonces, permitir que la supervivencia a un cáncer dependa exclusivamente de la cuenta bancaria rompe el contrato social. Los comités de bioética entonces argumentan que el acceso a terapias que salvan vidas bajo el criterio de que el que puede paga y el que no, que use esta estrategia, institucionaliza una discriminación inaceptable. ¿Sí? Claro, entonces, por ese motivo, ¿no? Hacerlo circular es problemático. Entonces, sin ningún control estricto del Estado. O sea, que esté gestionado por el Estado, pero no libremente como cualquier botella de gaseosa. Opioides. En Estados Unidos también la oxicodona, el fentanil, cuando se prescriben. Entonces, son analgésicos potentes, pero ha habido una epidemia de adicción. Entonces, ¿qué ha pasado? Precisamente por este tema, eh, se ha endurecido la prescripción, se han retirado las formulaciones, incluso ha habido demandas a farmacéuticas. Entonces, ajustó el uso médico, la sociedad ajustó el uso médico por impacto social masivo. Entonces, ya para ir terminando, eh, se necesita una colaboración interdisciplinaria. Entonces, el químico farmacéutico ahora lo que tiene que hacer es supervisar la inteligencia artificial, validar los pipelines o los procesos secuenciales automatizados de diseño molecular, interpretar resultados biológicos complejos, decidir viabilidad clínica y económica y auditar la seguridad farmacológica. Ya no trabaja solo el farmacólogo, se necesitan médicos, químicos, bioinformáticos, ingenieros de IA, reguladores. Entonces, ahora se diseña un fármaco mediante un equipo multidisciplinario tipo hospital más laboratorio más informático. Y eso vendría a ser la presentación del día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo.